Continuamos esta experiencia de compartir en la emisora Minuto de Dios, en este espacio Kenosis, compartiendo este ejercicio de la lectura orante de la Biblia. La estamos explicando y a la vez estamos haciendo una práctica muy bonita y particular. Y hemos mencionado, para quienes de pronto están entrando con nosotros en este momento, hemos dicho que para orar con la Biblia es importante, según el monje Guigo, desde la Edad Media, ha enseñado los 4 escalones para orar con la palabra de Dios. Y se nos habla de esos peldaños, ya lo mencionábamos, los estábamos y los definimos inclusive. Hablamos un poquito de esos 4 escalones, que son la lectura, la meditación, la oración misma y la contemplación. Y haciendo el ejercicio ya con el San Marcos en el capítulo 10, versículos 46 al 52, con el famoso Bartimeo, el ciego. Ahí entonces comenzamos la lectura, hicimos ya la lectura. Si alguien de pronto no ha alcanzado a tomarla, la puede hacer todavía para poder continuar en esta explicación y también en este ejercicio. Bueno, después de la lectura, de haber suplicado el Espíritu Santo, de haber pasado sobre el texto y haber escogido de pronto una frase del texto, uno pasa a la meditación. Es el segundo escalón, la meditación. ¿Y qué es la meditación? Es un ejercicio continuado y repetido para la vida interior. Por la meditación se hacen comprensibles los designios de la salvación. Dios es el centro de nuestra meditación, no la criatura. Ojo con eso. La criatura acoge el amor de Dios su Creador. Y en la presencia del Espíritu Santo se hace un ejercicio. Ojo la palabra que voy a usar. Se rumia. A ver, los rumiantes, de ahí viene la palabra rumiar, los rumiantes de rumiar, es eso, ese ejercicio continuado. Las vacas, por ejemplo, que tienen sus estómagos, ¿qué hacen después de comer el alimento? O comen, por ejemplo, los pastos. Después vuelven, después de haberlos tragado, vuelven de nuevo a masticarlos. Bueno, ese es un ejercicio, bueno, ya eso es, no voy a explicar el proceso, sino como para entender esa palabra, que hay que rumiar, hay que volver de nuevo sobre esta palabra y sobre una frase seguro que se escogió, no simplemente para repetirla por repetirla, sino para pensar en ese mensaje o en esa palabra. Y entonces se le saca todo el sabor, es lo que se hace, saquémosle el sabor a la palabra. Y vuelve de nuevo a la pregunta, otra vez se pregunta, ¿qué dice el texto para mí o para nosotros? Ya en la meditación de nuevo, como estoy saboreando el texto, me está empezando a hablar más, o Dios me está hablando a través del texto. Y el corazón y la mente profundizan en el texto a través de nuevas inspiraciones, que enriquecen la comprensión para nuevas aplicaciones. Mire qué cosa tan importante. Saboreo la palabra, me pongo a pensar en ella, Dios me va inspirando, me da nuevas comprensiones para ponerlas en función en la vida, para aplicarlas, para practicarlas. Es que esa es la palabra de Dios. Entonces yo les decía, a ver, hablábamos del ciego Bartimeo, hablábamos que empezó a gritar por el camino, le gritaba al Señor, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque muchos lo querían callar, él seguía gritando. El Señor le llama y él llega postrado a sus pies. Y ahí postrado, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Qué importante es eso. Mire que todo lo que esto podía llevarnos a pensar. Y maestro, quiero recobrar la vista. Y el Señor, por esa fe tan grande, así le ayuda, porque por esa fe recobró la vista, fue sanado. Qué bendición y qué gracia. Y ahí empezó a seguir a Jesús, porque es necesario ser liberados de la vista para poder seguir al Señor. Es lo primero que hace el Señor, liberarnos de nuestros sentidos cuando lo seguimos a Él. En este caso, la vista. Y entonces,
Gracias a este ejercicio de meditación, uno llega como a la verdad del texto. ¿Qué es lo que dice realmente y cómo lo aplico yo a mi vida para hacer ese compromiso de convertirme en más? Que esa palabra me comprometa. Y entonces esa frase o texto o palabra que se medita y que se vuelve a meditar es lo que se llama la rumiatio, el volver a saborear. Y se puede repetir también, se puede colocar como una frase para todo, para una jornada, si se hace por ejemplo en la mañana, o para seguirlo pensando en el espacio del resto del tiempo. Y uno puede escoger una frase que la vuelve a repetir, por ejemplo esa súplica tan bonita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta es una plegaria, y al repetirla crea en nosotros gracias y transformaciones maravillosas, y aún más hace que Dios derrame sobre nosotros inmensas bendiciones. La bendición más grande siempre será el don de la salvación. Y entonces la repetición, no como las loras, sino se repite con sentido, va rompiendo como nuestras máscaras, nos quita la alienación a veces en las que vivimos. Porque este texto ya ha pasado al corazón, y entonces un texto que ya pasa al corazón ilumina toda la vida. Mire qué bonito esto lo de la meditación. Por eso es preciso estar vigilantes y evitar la dispersión. Y si nos dispersamos nos volvemos a centrar, porque seguro tenemos muchas cosas que hacer, tenemos preocupaciones, situaciones especiales de la vida. Bueno, se las entregamos también al Señor y meditamos. Y entonces nos centramos, vigilamos, nos centramos, y entonces volvemos sobre ese texto o sobre esa palabra, y al meditarla en forma fiel, y así también como nos va enseñando la Iglesia y como el Espíritu Santo nos va guiando, nos permite pasar exitosamente las oscuridades, las dudas, los desiertos de la vida, las pruebas de existencia. Es que somos iluminados. Dios va iluminando nuestra vida. Y entonces, ojo, aquí vamos, y ya lo mencioné en este segundo escalón de la oración con la palabra de Dios. El primero es la lectura, el segundo la meditación. En este segundo escalón, que es la meditación no es ensimismamiento, ¿sí? No, es una acción amorosa de Dios que nos lanza a una acción responsable y solidaria con los demás, con la historia, con la vida. Eso hace, no para simplemente sentirme bien conmigo mismo, sí, eso puede ser parte, pero es que la meditación es la palabra de Dios sembrada en mí para que al hacerse vida yo pueda pasar al siguiente nivel, al siguiente escalón. Y por medio de la meditación el Espíritu Santo se comunica con nosotros para pasar a nuestra vida los mismos sentimientos, los mismos pensamientos y deseos de Cristo Jesús. Esto es muy de San Juan Eudes también. Y los maestros de oración lo saben. Al meditar la palabra de Dios, al orar con ella, se forma la vida de Jesús en nosotros. Porque Jesús, ¿quién más? Fue el que vivió continuamente la experiencia de la oración. Por eso, y es el maestro de la oración. Y es preciso aclarar entonces que la meditación cristiana tiene sus formas propias. ¿Ve? Porque al final lo que cuenta no es tanto la forma de uno mismo, sino la disponibilidad a la acción del Espíritu Santo. Esto es muy clave. La meditación auténtica necesita de la purificación de la conciencia, porque a veces tenemos mucha contaminación de muchas cosas que nos llegan a la mente a través de la vista o tal vez de nuestra imaginación, que a veces se perturba. Y por eso es tan importante eso, la purificación de la conciencia a través de la meditación, la buena disposición interior y el vaciamiento libre del yo personal. Ya no soy yo, es Cristo el que debe vivir en mí, el que conduce mi vida, para yo me libere de los egoísmos. Por eso, cuando tenemos claro lo que Dios nos dice y nos pide, ahora sí llega el tercer escalón, que se llama el momento de la oración. Pero vamos a compartir ahora un tema musical con Ana Angarita, que habla pues esencialmente, no soy digno de que entres a mi casa. Me dice Donald, una palabra tuya. Exactamente, que va con esa oración que nosotros hacemos cuando hacemos la comunión. Una palabra tuya
Qué bendición, la compartí. Muy bien, ahí compartiendo que con este tema musical. Es eso, ¿ve? Una palabra tuya, una palabra del Señor nos sana, nos libera. Y en esa experiencia de sanación, también del ciego Bartimeo, pero también esos otros signos de bendición y sanación que hablamos, el hijo del centurión romano. Una palabra tuya basta para que seamos sanados. En la oración, lectura orante de la Biblia, la lección divina, hablamos de los escalones. Primero hacemos la lectura, después hacemos la meditación de una parte de ese texto, del texto mismo, pero en el sentido de la meditación cristiana, y uno llega como a ese nivel mismo de la oración. ¿Qué nos hará? ¿Qué podremos orar a partir de esto? ¿Qué oración? La oración que brota del encuentro con la palabra. ¿Ve? Puede ser, y ya lo hemos mencionado de muchas maneras, uno puede, a partir de esa palabra proclamada, uno puede suscitarle una oración de alabanza. Y uno alaba y glorifica al Señor, porque Él hace obras maravillosas. Y es que estamos centrados en el texto de Bartimeo, porque Dios es todo misericordia. Pues si hablamos de adoración y alabanza, reconocerlo en ese sentido, y alguien se queda en eso. Alguien dirá, no, yo voy a hacer una oración de perdón, o hace varias, también se pueden combinar, y puede suscitarse una oración de perdón especial, porque tenemos muchas miserias y necesitamos la misericordia de Dios, o por nuestras propias cegueras pedimos perdón. O también hacemos ese tipo de oración que es el ofrecimiento. Yo le ofrezco al Señor toda mi vida, todo mi ser, mi pasado, mi presente, mi futuro. Y casi en ese mismo sentido está el abandono, la oración de abandono. Me pongo en tus manos, Señor. Quiero vivir tu santa voluntad. Haz de mí lo que quieras. O intercesión. Es posible que la palabra de Dios me suscite una oración de intercesión y empiezo a hacer súplica especial por uno mismo, pero por los demás, o por situaciones por las cuales hay que suplicar al Señor bendición, pedir que derrame la bendición. Pero también alguien puede decirnos, mi oración puede hacer acción de gracias. Gracias, Señor, por la salud, gracias por tus signos de amor y poder, gracias también hasta por este momento de prueba que me toca pasar. Alguien dirá, hoy no quiero decir, quiero quedarme en silencio. Y entonces esa oración, simplemente el silencio, que hace sentir esa presencia amorosa también del Señor, y a veces un silencio profundo muy hermoso. Bueno, habría que aprenderlo a hacer. Cuando vivimos en un mundo lleno de ruidos, habría que aprenderlo a hacer, pero el silencio también puede ser una respuesta a la oración. O la otra es un diálogo. A partir de esta palabra voy a crear un diálogo. Voy a preguntar a Dios, voy a hablar con Dios. Y entonces vivimos así un diálogo orante. Se crea una oración, se dice desde el corazón. Mire todo lo que se podía. La manera es como podemos responder y hacer la experiencia de oración. Podríamos dedicarnos a partir de esto a hacer diversos tipos de oración, pero ya con esto ya explicamos así el tercer peldaño. Vamos al cuarto. Esa es la luz, la luz. Y bien, llegamos hacia el cuarto peldaño en este ejercicio de la lección divina o la lectura orante de la Biblia. En este cuarto peldaño ya vimos el primero que es la lectura, la segunda la meditación, y mencionamos la importante de la oración. Y ahora llega un cuarto elemento que es la contemplación o la contemplatio. Bueno, se toma mucho los términos en latín porque así era. Entonces, lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Ya se sabe, ¿no? Lectura, meditación, oración y contemplación. Y la contemplación, entonces, este cuarto peldaño, uno va como en un escalón, como en un ascenso en la vida de oración, cuando oramos con la palabra de Dios. Y en la contemplación es el momento más intenso, es la oración más intensa. La mente y el corazón, o el alma y la mente, como que hacen ese silencio verdadero y profundo para que Dios actúe en nuestra libertad. Ahí en la contemplación es cuando el texto se hace vida. Se lo percibe en su verdadero sabor. Suceden inspiraciones y se comunica esa imagen original del texto, porque ya empieza el texto a volverse revelación en el que está viviendo ese texto. O aparecen nuevas imágenes en las que Dios comunica sus designios y hace eficaz esa palabra proclamada
esa palabra meditada y orada, pero ahora se está en una oración más profunda. La contemplación es una de las gracias más maravillosas a las que uno debe llegar en la vida de oración o en la oración. Y en la contemplación la palabra de Dios, diríamos así, esto es muy especial, ya no se queda la palabra de Dios solo en la cabeza. La palabra pasa al corazón para transformar la vida en acción divina. En la contemplación entonces se llega a una nueva manera de ver, a un nuevo saber, a una acción más renovada. Por eso es tan bello cuando uno entra en esa dimensión de la contemplación. Y creo que eso salvaría el mundo. La contemplación bien llevada salvaría a la humanidad. Imagínense qué tan maravilloso, dichosos y dichosas los monjes y monjas y las personas con sus momentos y espacios de contemplación que nosotros los podemos sacar, porque a veces nos podemos dar mediodía cuando tengamos un espacio libre e irnos a meditar y a contemplar y a estar en la presencia de Dios y a sumergirnos en el abrazo de Dios. Qué importante es eso. Con la guía de la palabra de Dios, maravilloso. Y el que contempla entonces entra en la intimidad de Dios, ya se sumerge más, Dios le guía a sumergirse en la presencia del Padre, en el abrazo del Padre, en la presencia, en el corazón mismo de Jesús, en la fuerza del Espíritu Santo. Y en esta experiencia de entrar en la profundidad de Dios, ¿qué pasa? Se ilumina la realidad. Entendemos a Dios, vamos descubriendo su voluntad, nos comprometemos con esa realidad misma. Entonces la contemplación como que nos rompe el velo que nos impide llevar a cabo el proyecto de Dios en nuestra vida y en el mundo. Por eso Guigo decía, la lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada. La meditación encuentra esta dulzura de la vida bienaventurada. La oración la pide y la contemplación la saborea. Por eso la lectura, decía también Guigo, la lectura lleva la comida sólida, la meditación la mastica y la rumia, la oración prueba su gusto, la contemplación es la dulzura misma que alegra y recrea. Por eso es tan bonito, al final ya cerramos diciendo, Señor, ayúdanos. En esta experiencia de vivir la lectura y oración con tu palabra, para configurarnos más a ti, Señor, para descubrir el sentido de la vida, para ser más libres, para que en esta lectura orante tú nos manifiestes siempre tu voluntad y nuestra vida transcurra en tu presencia. Nos configuremos más a ti, Señor, tengamos más familiaridad contigo, respondamos a tu palabra, se iluminen los problemas de nuestra vida y podamos sentir ese amor de Padre que nos acompaña, que toda tu creación, Señor, te glorifique y esta palabra bendita nos ayude y podamos nosotros decir en todo momento que se haga como en Jesús tu santa voluntad. Amén. Y bien, así hemos compartido un poquito, esto es para alargar y practicarlo muchísimo y toda una vida, pero es la introducción, unos elementos muy bonitos, esenciales. Gracias, Donald, por compartir en esta parte técnica, en el máster de la emisora Minuto de Dios, y a ustedes que han estado en esa sintonía. Que Dios les bendiga, les proteja, les guarde de todo mal y nos vemos en una próxima. Bendiciones. De amor, esa es la luz.